Muy buenos días, muchas gracias por estar en AR Noticias. No se le olvide inscribirse, dar like y compartir. Recuerde que nos puede seguir en nuestro canal de YouTube AR Notis. Y bueno, como ya comentabas, Jesús, que me da muchísimo gusto tenerte esta mañana con nosotros. Vamos a hablar sobre el nuevo libro de la periodista de investigación y escritora Nayeli Roldán, La austeridad mata. Y bueno, muy interesante el título de este libro y como siempre, toda nuestra admiración, nuestro reconocimiento a Nayeli Roldán, que es una joven no solo inteligente, sino también muy valiente por todo lo que nos comparte, por todas estas investigaciones donde pues ella ha sido copartícipe, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. En unos momentos más vamos a hablar con ella al respecto de este libro. Hay que recordar que en el 2017 Nayeli Roldán y sus colegas de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron los resultados de una investigación sobre lo que se conoció como la estafa maestra, un esquema que implicaba el desvío de millones de dólares de fondos gubernamentales a través de contratos irregulares con universidades públicas. El trabajo de Nayeli y sus colegas les dio el premio Ortega y Gasset de Periodismo de Investigación en el 2018. Ahora, Nayeli Roldán nos vuelve a sorprender con el título de su libro, que es muy atractivo, La austeridad mata. Nayeli, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en AR Noticias. Carla, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, Nayeli, me da muchísimo gusto escucharte, de verdad que en este espacio te admiramos y reconocemos tu valentía por estas investigaciones que me queda claro que a más de uno le incomodan, porque no estás diciendo más que la verdad. Muchísimas gracias, Carla. Admiración mutua, por supuesto. Pues sí, en este caso, como bien mencionas, pues el nuevo tema del libro, de la austeridad mata, digamos, es distinto a lo que había hecho con la investigación de la estafa maestra, que tenía que ver directamente con corrupción, con desvío de recursos públicos. En este caso, nuevamente termina ocurriendo lo mismo, que es que los ciudadanos no tengamos los servicios que se requieren y que los recursos no se apliquen en ello, solo que ocurrió de una manera distinta. Esta vez se debió a una decisión tal cual del presidente Andrés Manuel López Obrador de gastar lo menos posible, de gastar lo mínimo indispensable prácticamente en la administración pública y en todos los sectores, incluyendo un tema tan sensible como lo es la salud. Y justamente con esa instrucción, digamos, se administró, se gobernó durante todo el sexenio. Y esto implicó, por supuesto, que pues no es que se gastara mejor o no es que se encontraran las mejores condiciones de compras, por ejemplo, para las medicinas, para las vacunas, para el resto de insumos que se requieren en los hospitales y en muchos servicios públicos, sino que más bien simplemente hubieron recortes, sino que más bien no se compró lo que se requirió. Entonces eso en el fondo no es una política de austeridad o de una buena aplicación de recursos, sino más bien de no dar lo necesario para los servicios públicos, Carla. Así es. ¿Tú crees que en algún momento, tú consideras que estas víctimas o estas personas afectadas se les ha compensado de alguna manera o se ha atendido de otra forma sus derechos? Pues no, en realidad más bien, Carla, yo siempre insistiré que, por ejemplo, el servicio de salud, de los servicios de atención en los hospitales, es una obligación del Estado, por supuesto, porque claro, finalmente el derecho a la salud es el más básico de todos. Por supuesto que todos los derechos humanos son importantes, pero la salud es lo más básico. Ahí se aplica esta frase hecha que sin salud no tenemos nada, y es real. Si no hay esa atención en lo que pueda hacer la diferencia entre la vida y la muerte, pues el resto de los derechos simplemente no tienen sentido prácticamente. Y en este caso, cuando el Estado falla, cuando el gobierno no provee los servicios que se requieren, por supuesto que hay de entrada una falta que en algunos casos puede ser irreparable, o sea, porque estamos hablando que si
hay alguien que tiene un padecimiento, que requiere una intervención quirúrgica, que requiere medicinas para salvar su vida y no las tiene, por supuesto que eso puede significar que las personas mueran. Y de hecho en el libro pues hay casos bastante dolorosos que justamente explican esto, y que la conclusión de los casos, digamos, fue la muerte. Y eso es terrible. O sea, digamos que sí hace la diferencia la atención médica o no para las personas que puedan salvar la vida. Y en ese caso, pues es irreparable, simplemente. En otros casos, cuando sí logran finalmente acceder a las medicinas, en algunas situaciones, digamos, tiene que ver, por ejemplo, por la tramitación de amparos, que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador subió en 600% la tramitación de amparos en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto para acceder a servicios médicos, ya sea cirugías, tratamientos, estudios, etcétera. Y que digamos que en este caso la gente accede a este servicio, accede a este derecho a la salud, pues acudiendo a tribunales, y eso implica más tiempo, implica acudir a otros profesionales que en este caso son abogados que trabajan pro bono, porque si no, imagínate, pues tendrán que pagar también a un abogado para tener el servicio de salud. Entonces más bien son decenas de abogados en todo el país que están haciendo este trabajo pro bono. Y por el otro lado también hay madres de hijos con niños con cáncer que finalmente se tuvieron que convertir en activistas, que tuvieron que constituir una organización no gubernamental para poder lograr donativos de dinero y donativos de medicinas, para comunicarse, digamos, con otras o trabajar junto con otras ONGs. Y finalmente, más bien en este caso, son las personas resolviendo lo que el Estado no está proveyendo, que en este caso son los servicios de salud. Así es, y muchas promesas que vemos que no se cumplieron. Por ejemplo, el estar como en Dinamarca, ¿no? En cuestiones de salud, que me queda claro que todavía estamos a años luz de ser Dinamarca, ¿no? Y por otro lado, la indolencia en estos casos que mencionas, de cuántas vidas se han perdido, que son vidas que ya no están y es algo irreparable. Y el hecho de que pensar que alguien tenga que demandar al Estado, al gobierno, para que te puedan atender, se me hace inconcebible, Nayeli, y que todavía muchas personas no vean realmente dónde estamos. Exacto. Justo este último punto que mencionas, Carla, es muy relevante, porque yo siempre diré que el periodismo tiene esa intención, que es ofrecer información verificada, contrastada, y sobre todo que sea de utilidad para quien la tenga, ¿no? Y justamente la idea, el objetivo de este libro es eso, que la gente sepa lo que ha estado ocurriendo en este sexenio y las tragedias que vivieron miles de personas cuando no tuvieron el derecho a la salud por una decisión del presidente López Obrador y de toda su administración de gastar lo menos posible, aún en este rubro que significa la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. Así es. También siempre diré que el periodismo no apoya o no ataca un gobierno, porque ese no es nuestro papel. Nuestro papel es servir a los ciudadanos, y les servimos con este tipo de información. Y lo que yo diría es que la gente se acerque a este libro y a muchas otras investigaciones bastante rigurosas que se han hecho en este país, justamente con la idea solamente de saber qué es lo que ha pasado, porque puede ser que muchos de nosotros no lo hemos padecido, digamos, en carne propia o de manera directa, pero estoy segura que quienes nos escuchan, Carla, conocerán al menos un caso cercano de familias o de familiares o amigos en los que les retrasaron una cirugía, no la hicieron, o en que no tuvieron medicinas, o en que tuvieron que pagar los estudios de laboratorio, de rayos X, tomografías, en lugares privados,
¿no? No en los hospitales públicos, porque simplemente no hay espacio o tardarían meses en que se los hicieran. Y todo eso encontrarán una explicación en este libro. Encontrarán cómo es que se decidió que simplemente no se dieran recursos para el mantenimiento de máquinas de rayos X o de tomógrafos, y justamente por eso no funcionan, y por eso no hay los estudios que requieren, o que no hay lo suficiente para el mantenimiento de infraestructura de los hospitales, y por eso la gente cuando va a alguna clínica se encuentra con un elevador descompuesto o con varios, o que los quirófanos no estén en condiciones de infraestructura para poder operar. Y justamente por eso es que se retrasan o se cancelan las cirugías, o porque los médicos no tienen instrumento quirúrgico para poder hacer las cirugías. Es más, a veces no tienen ni siquiera suturas o gasas. Y eso, por supuesto, que impide la atención médica que se requiere. Yo insistiré también en que esos casos que cada uno de nosotros conocemos no son casos aislados, no son excepciones, no es mala suerte, no es negligencia en su clínica justamente, sino que se trata de efectos directos y sistemáticos de las decisiones de política pública que se toman en cada gobierno. Entonces, en este libro encontrarán muchas respuestas, y sobre todo, más allá incluso de quien se pueda acercar a este libro, si apoya o no a un gobierno, a un partido político, en este libro encontrará información oficial, verificada, que se puede contrastar, que se puede verificar también, quien quiera. Ahí están las fuentes de información a las que se pueden acudir. Yo retomo estadísticas del IMSS, de la Secretaría de Salud, del presupuesto, por supuesto. Entonces, todo eso se puede acudir a la fuente directa, y los testimonios, pues, son desgarradores, por supuesto, pero creo que eran necesarios ponerlos también en esta lectura, porque esa es la tragedia que han estado viviendo miles de familias, Carlos. Así es, Nayeli, y esto que mencionas creo que es muy, muy, muy importante. Como bien decías, no se trata de atacar al gobierno, ni de estar en su contra, ni de escribir por escribir, no. Yo creo que esto que dices es más que importante. Ahí están los datos, ahí está la información, y creo que es muy importante que la gente también aprenda, ¿no? A no caer en este juego de es que atacan al gobierno, es que el gobierno no es tan malo. O sea, yo creo que cuando tienes ahí los datos y la información con este periodismo de investigación que tú y tus compañeros realizan, creo que nos queda más que claro que esta austeridad está muy mal entendida, ¿no? Porque se puede ahorrar en algunas cosas, me queda claro que sí, pero no puedes afectar algo tan importante y tan básico que es el derecho a la salud, y más con este eslogan de primero los pobres. Pues creo que son los pobres los más afectados, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien tenga recursos para ir a un hospital privado a alguien que a lo mejor vive al día y que cualquier estudio, cualquier cirugía pues sale de su presupuesto. Completamente de acuerdo, Carla, y muy atinado esto último que mencionas, porque, a ver, yo siempre diré también que las prioridades de un gobierno se ven en el presupuesto. Se pueden decir muchas cosas en los discursos, y en este caso lo que siempre se repitió es que primero los pobres, como bien recuerdas. Pero cuando nos metemos al presupuesto, no es así. Las prioridades nunca estuvieron en los más pobres. En los más pobres me refiero a los servicios públicos, que, como bien dices, la única manera o la única posibilidad que miles de personas pueden tener, por ejemplo, de la atención médica, o de la educación, o del acceso a la justicia, o de programas, ¿no?, de distinta índole. Entonces, ellos son los más afectados, ¿no? Porque quien tiene para comprar una vacuna, quien tiene para pagar un seguro de gastos médicos mayores, por supuesto que no va a resultar afectado de que en el hospital de cualquier entidad de este país no haya lo suficiente para comprar suturas y gasas, ¿no? Quienes van a ser los afectados, o quienes fueron los afectados, por supuesto, son aquellos que su única posibilidad de tratamiento médico es en el servicio público. Y en este caso, Carla, al revisar los presupuestos, pues resulta que en todo hubo recortes, porque no se le pueden decir
buena gestión o ahorros, ¿no? No, hubo recortes con hachazos. Estamos hablando que incluso en el servicio de salud hubo hasta 30% de recorte en servicios básicos como agua o electricidad. O sea, esos gastos son ineludibles, o sea, simplemente es lo mismo que se gasta siempre y no puedes ahorrar, o sea, más bien recortaste recursos. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, casos en los que un médico le cuenta a una madre, a Elizabeth, cuando ella acude con su hijo Ricardo de 10 años con cáncer a que le atendieran una emergencia en un hospital de especialidades, incluso en Salina Cruz, y no lo atienden después de horas. Lo que ocurre es que el médico le dice, señora, no podemos, o sea, no es que no quiera, no podemos atenderlo porque no hay personal, porque no tenemos ni con qué atenderlo, y le pone un ejemplo para tratar de convencerla de por qué no podían, y acaba de entrar una muchacha a parto, a quirófano, y no tenemos luz. La están atendiendo con las lámparas de los teléfonos celulares. Entonces, no es ahorro. O sea, no gastar o no pagar esos servicios no son ahorros, terminan siendo afectaciones hasta estos niveles, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchos más casos en los que la gente incluso va a donar sangre y no hay bolsas, porque no se compraron esos insumos. Y resulta más caro para la gente que requiere, por ejemplo, las transfusiones de sangre. Caro no me refiero a dinero, sino caro en costo, ¿no? Tal cual personal, en que pues no hay sangre, porque aunque la gente vaya a los hospitales, pues resulta que les dicen, no, pues ya se acabaron los turnos, pero no, es que en realidad ni siquiera hay bolsas para almacenar la sangre. Entonces, las prioridades no estuvieron en el presupuesto. No, allí hubieron los recortes. Las prioridades estuvieron en las grandes obras, donde los sobrecostos incluso fueron del triple, ¿no? Recordemos el Tren Maya, que ese sí está costando 3 veces más de lo que se tenía proyectado. Y allí no hubo ahorros, allí sí hubo los recursos que fueran necesarios. Ninguna de esas obras, o bueno, más bien solo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se concluyó, aunque no haya una infraestructura para poder llegar a él, pero esa obra, digamos, ahí está. Pero el Tren Maya todavía no se concluye, la refinería Dos Bocas todavía no se concluye, y sin embargo, de esos 3 proyectos fueron más de 900,000 millones de pesos durante el sexenio. Eso equivale al 6% del PIB. Y en cambio, en salud, por ejemplo, cuando los organismos internacionales como la OMS, por ejemplo, recomienda que se invierta el 6% del PIB, al menos el 6% del PIB para la salud, en este país se invierte el 4%. Entonces, no, tampoco en este gobierno se alcanzó ese 6% mínimo indispensable para los servicios de salud, y no solamente no se alcanzó, sino que en este caso se redujeron todavía presupuestos para cuestiones más básicas, porque si bien también hay que reconocer que el sistema de salud de este país jamás ha sido perfecto, jamás ha sido eficiente, jamás ha tenido todo lo que se requiere, eso es un hecho, pero pasamos de que en sexenios pasados no se tenían ciertos medicamentos muy caros, muy especializados, o que en el Seguro Popular no se incluyeran algunas enfermedades catastróficas en estos catálogos, ¿no? Digamos, de financiamiento. Pasamos de eso a que ahora no haya suturas en los hospitales, ¿no? Claro. Que los médicos y enfermeras no tengan ni siquiera equipo básico de protección como cubrebocas o como batas quirúrgicas, a que ahora estén descompuestos los elevadores y la gente tenga que subir a los hospitales como pueda, o que incluso hayan causado la muerte, como recordemos el caso de la niña haitiana en Quintana Roo, donde un elevador descompuesto, mientras era trasladada en una camilla, pues resulta que el elevador no estaba funcionando bien, y que el elevador
sube antes de que las puertas fueran cerradas, antes de que la camilla entrara por completo al elevador, y Haitiana falleció prensada en el elevador. Entonces, estamos hablando de cosas que parecerían mínimas si no le das recursos a los hospitales, pero que en la práctica hacen absolutamente toda la diferencia, y que por eso es que el nivel de carencias que se están viviendo ahora en el servicio público de salud ni siquiera se compara con lo que teníamos antes. Muy buen día, Nayeli, te saludo con muchísimo gusto y nuevamente... Jesús, buenos días, perdóname, no te había escuchado. No, muy buen día, Nayeli, no te preocupes, y gracias por la confianza en ARN Noticias, por tu generosidad, y este libro que escribiste es excepcional. Voy a iniciar con esta parte de lo que hablabas del periodismo, con una analogía que al menos para mí representa lo que es tu trabajo periodístico, basándome en algo que escribió de manera sucinta Ryszard Kapuscinski en un ensayo. Él decía que cuando se ejerce el periodismo de investigación de esta manera tan acuciosa como tú lo haces y de forma muy documentada, refería que era como una especie de entrar a la oscuridad, prender una lámpara y que las cucarachas salían corriendo. Quizás suene un poco estridente, pero es una realidad, porque también, como dice mi querido José Reveles, si no conoces la historia, no la cuentes, y el periodismo de alguna otra manera siempre va a incomodar al poder, y es lo que sucede, no les gusta precisamente que se exhiba precisamente estos casos de corrupción. Y me voy a ir a este caso muy en particular que mencionas, Nayeli, de este niño Ricardo Vargas Zárate, que inició desde el 2013 con su tratamiento. En el 2021 es cuando toma la decisión de realizar un video de la mano de su señora madre, la señora Elizabeth Zárate, precisamente, en donde pide ayuda. Me voy a tomar el atrevimiento de leer unas líneas sobre este caso. Y este niño, que lamentablemente murió, Ricardo Vargas Zárate, le dice a su madre en alguna ocasión: mamá, ya ríndete, si ya no hay, ya vámonos. Cuando vuelven a hospitalizar precisamente en Salina Cruz a Ricardo Vargas Zárate, el médico que lo atiende señala lo siguiente a su señora madre: él está ahorita con los equipos, pero yo como papá sé que es algo fuerte para ustedes, pero pues ustedes decidan si quieren que él siga luchando, pero también está sufriendo. Y ahora sí, decidan, porque solo sigue respirando con los aparatos. Como bien dices, es un testimonio desgarrador, y lo leo textualmente, Nayeli, porque doña Elizabeth literalmente estuvo esperando a Andrés Manuel López Obrador cuando fue a Salina Cruz de gira, y en la camioneta que venía acompañado ni más ni menos con el entonces gobernador de allá de Oaxaca, Murat. López Obrador le dice que todo va a estar bien, y bueno, una serie de mensajes que lamentablemente no sirvieron de nada, y muere este niño. Entonces ahí hay un doble discurso desde la presidencia de la República: primero los pobres. Un dato que mencionas, que quizá viene precisamente la pregunta: ¿quién es entonces el neoliberal? Porque en la administración pasada tú refieres que Enrique Peña Nieto generó más de 500,000 de cirugías y operaciones en comparación al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que dice estar con los más necesitados. Entonces, francamente, vemos una indolencia en el sector salud, el derecho fundamental, que viene desde la época, para mí, más nítida, también en la época de la pandemia, con Gatell, un hombre que, pues bueno, se presentaba como el que lo sabía todo, el todopoderoso, el que se pelaba incluso con las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Y ahí están las evidencias de este periodismo documentado que exhibe precisamente al jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que realmente no hizo nada. ¿Qué pasa con su farmacia, ¿no?, del bienestar? Entonces,
¿Cuál va a ser entonces la herencia de Andrés Manuel López Obrador en este terreno? ¿Cuál sería tu veredicto, si se me permite esta expresión, Nayeli? Pues mira, yo creo que en esto que mencionas hay un punto relevante que sí no había abordado, pero que es esencial, que es, terminó ocurriendo la privatización de los servicios de salud. Porque también estoy segura que quienes nos escuchan habrán visto que ahora hay más lugares para hacer servicios, para hacer estudios médicos, ¿no? O incluso la gente va a estos consultorios de farmacia, o si no les dan las medicinas, la gente los tiene que comprar. Y eso también está documentado. O sea, de acuerdo con estadísticas del INEGI, al comparar 2018 con 2022, la gente gastó 38% más en medicinas en este sexenio. Eso quiere decir que efectivamente si el gobierno, el Estado no las dio, pues la gente las tuvo que comprar. Y eso es privatizar, en realidad. Privatizar no es darle los hospitales a las empresas. Privatizar es que la gente tenga que pagar por un servicio que tendría que ser público, en este caso. Y eso terminó pasando justamente en el gobierno o en el primer gobierno de supuesta izquierda, ¿no? Lo cual, pues, por supuesto, resulta contradictorio, porque, como bien dices, parte de los señalamientos justamente del presidente López Obrador es que el neoliberalismo había acabado en los sexenios anteriores con el país, ¿no? Prácticamente. Y en realidad terminó siendo esto un efecto completamente neoliberal, que el neoliberalismo es desmantelar prácticamente lo público, ¿no? Para pasarlo a lo privado. Y en este caso esto ocurrió el desmantelamiento de los servicios públicos en salud, en educación, en género, en infraestructura, de carreteras, de aeropuertos. O sea, estamos viendo este abandono, ¿no? Del Estado para proveer los servicios básicos de calidad, además. Entonces, yo lo que concluyo, digamos, Jesús, de esto, es que hubo indolencia. Sí, claro. Porque, a ver, y yo hago esta analogía siempre para que quienes nos escuchen y quienes nos vean le tenga todavía mayor claridad de lo que ha significado esta decisión de recortes, que es, si en una familia el papá o la mamá llega y dice, ya nos ahorramos 50% del gasto, ¿no? Pero el otro día se quedan sin luz, y al otro día no hay internet, y al otro día no tienen leche, y al otro día no tienen cereales, ¿no? Y al otro día no tienen pan. Perdón, esa semana no significó un ahorro, significó que no gastaron en lo que se requería, y significó que entonces no pudieran hacer la tarea, o que el refrigerador no esté funcionando, o que estén mal alimentados, ¿no? Eso exactamente es lo que ocurrió en este gobierno. No es que se hubieran ahorros, es que no gastaron en lo que necesitamos los ciudadanos, y sobre todo los más pobres de este país. Entonces, si un padre o una madre hace esto de ya ahorramos y finalmente no tienen ni siquiera que comer, o no le dan de comer a sus hijos, perdón, eso no es una buena decisión, eso es una decisión indolente. Y lo mismo creo que ocurrió en lo macro, en este gobierno, cuando tú sabes lo que, además, quienes toman las decisiones en este y en todos los gobiernos, saben perfectamente que esas decisiones van a traer consecuencias, y asumen también esa responsabilidad. En este caso, Jesús, Carla, decidieron recortar aún a costa de la salud de millones de mexicanos. Entonces, perdón, pues eso es lo que yo llamo pues la indolencia del Estado, y justo por eso la dedicatoria de mi libro es a quienes han perdido algún familiar por la indolencia del Estado, ¿no? Porque eso puede ser la diferencia entre salvar la vida o no de alguien. Entonces, pues yo me quedo con esa conclusión, Jesús, en que hubo una decisión completamente tomada desde muchos niveles de gobierno en gastar lo menos
posible, aún a costa de la salud de millones de mexicanos. Así es, Nayeli. Para mí lo más preocupante es esta retórica desde Palacio Nacional que escuchamos todo el sexenio de los conspiradores, de los neoliberales, de los conservadores. Todo era un plan aparentemente fraguado en contra del presidente, un complot, como siempre se manejó desde que evidentemente no llegó por primera vez a la presidencia de la República. Estas analogías que en su momento hacían que iba a ser un Lula da Silva, etcétera, etcétera. Y bueno, resultó verdaderamente todo algo muy paradójico, como bien lo dices. Ahora yo ya no sé en dónde estamos parados cuando nos referimos al Estado. Ya no sé si es un Estado benefactor, si es un Estado social, si realmente es un Estado de corte neoliberal, que para mí lo es, como bien lo dijiste. Y voy a mi pregunta en concreto, Nayeli. Y alguien se molestó en alguna ocasión, y hace muy poco tiempo, incluso yo decía de una manera un poco coloquial, no burlándome, que hasta los cachetes le temblaron cuando se fue, porque le dije que para mí Claudia Sheinbaum iba a ser el títere de Andrés Manuel López Obrador. Y no sé si fue un comentario estridente, nunca lo hice de manera ofensiva, pero dirían por ahí, para muestra un botón de lo que está sucediendo. Todavía no concluye su mandato, ya están en el Congreso las reformas que está impulsando, son 20, pero le urgen 5, de manera muy particular la reforma al Poder Judicial. Y la pregunta entonces es, ¿va a continuar esta indolencia con Claudia Sheinbaum? Pues mira, ya en esta semana justamente declaró que va a continuar la política de austeridad, que todavía alcanza a dar otro apretón, así lo dijo, en los gastos de gobierno. Entonces, pues yo lo que esperaría más bien, Jesús, es que pudieran hacer una evaluación bastante más profesional, digamos, de lo que se puede, dónde se puede recortar, o dónde se puede, como dice ella, dar un apretón y dónde no. Claro. Y porque en este caso, pues en el gobierno de López Obrador, pues fueron hachazos, insisto, ¿no? Y se necesitaba cirugía, ¿no? Se necesitaba cirugía con bisturí y más bien terminaron haciendo recortes con hachazos. Entonces, pues esperaría más bien que el equipo de Claudia Sheinbaum y ella misma, pues pudieran hacer un trabajo pues mucho más pensado, no mucho más analizado a la hora de aplicar los presupuestos, pero pues sí, ya nos adelantó que la austeridad continuará y pues aún con estos efectos que vemos en un libro como el mío, pero también en otras investigaciones, pero también en la vida cotidiana, Jesús. Gracias, Nayeli. De mi parte sería todo. Le voy a ceder la palabra a Carla, pero antes de ello, nuevamente te agradezco por este espacio que nos brindas. Te felicito por esta investigación siempre excepcional, bien documentada, que pone en alto al periodismo mexicano, porque también dentro de los estereotipos y arquetipos que se tienen del periodista, yo siempre lo he dicho, Nayeli, es que está muy desfasado, no es lo que en ocasiones se piensa, aunque también se dan motivos con otros colegas que hacen lo propio para que se nos catalogue de una manera también muy real. Pero en lo que a ti concierne, a tu equipo de trabajo y este sendero que has desarrollado de un periodismo de largo aliento, pues evidentemente honras la profesión y la pones muy en alto. Un abrazo, Nayeli, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tus generosas palabras y por el espacio, por supuesto. Muy amable, Nayeli. Nayeli, ya para concluir, que bueno, nosotros quisiéramos que fueran horas, ya lo habíamos dicho, Jesús, pero bueno, sabemos tus tiempos y de verdad te agradecemos que pues estés en nuestro espacio. Ya para concluir, nada más quisiera saber y que compartas con nuestro auditorio, ¿cuál es tu opinión personal sobre esta idea de austeridad? Claro, pues mira, yo siempre también insistiré en que la austeridad era una buena noticia si veníamos de gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, donde se iba con una comitiva de 100 personas a París, ¿verdad? Claro. Pero el problema más bien vino en los cómo, ¿no? En cómo se aplicó, y los cómo ya vimos que en realidad no fue acabar con los gastos suntuosos, sino más bien fue afectar los servicios públicos de este país. Gracias.
Nayeli, ¿algo más que quieras compartirnos? Pues muchísimas gracias, Carla, por el espacio, de verdad, son muy generosos en ello, y pues nada más insistir que el libro ya está disponible en todas las librerías del país. Ya también está en audiolibro, en ebook, y entonces yo solo pediría pues a la gente que se acerque a una investigación periodística como esta para que encuentre respuestas, insisto, de todos aquellos servicios que no se realizaron en este sexenio, y sobre todo en materia de salud. Allí encontrarán las respuestas, ahí sabrán por qué no hubo vacunas para sus hijos e hijas recién nacidos, y de todas estas vacunas que antes estaban disponibles y ahora no. Aquí lo sabrán, y sobre todo insistir en que es información completamente oficial, Carla. Muy bien. Nayeli Roldán, periodista de investigación, escritora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, y bueno, esperemos que no sea la última vez. Estaremos muy al tanto. Muchas gracias, Nayeli, todo el éxito. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por el espacio y por sus generosas palabras. Les mando un abrazo enorme, y también al auditorio. Muchas gracias, que estés muy bien, hasta luego. Igualmente, bye. Pues, ¿qué te puedo decir? Nayeli es una excelente periodista, lo explica todo muy bien, muy claro, y como ella dice, no se trata de atacar al gobierno por atacarlo, y creo que ese ha sido incluso un tema, ¿no?, con otros colegas, un tema incluso con la gente de a pie, que muchas veces piensan es que tú le tienes mala voluntad al gobierno, es que eres fifí o a lo mejor conservadora, y no es un tema ni de ideología política, ni de partidos, o sea, no tiene nada que ver. Esto es lo que hay. Simplemente el ir a un hospital público y que no tengan lo básico, como unas gasas, unas suturas. Si quieren ustedes a lo mejor una vacuna, Jesús, y que no lo tengan por una austeridad mal entendida, es inconcebible. Sí, comparto tu punto de vista, Carla, y efectivamente, hace un momento que le comentaba a Nayeli, también lo hago extensivo para nuestra audiencia, con relación a cuál es esta responsabilidad y función social del periodismo. Evidentemente es esto, el dar a conocer qué sucede en nuestro entorno político, social, económico, cultural y demás aspectos que tienen que ver con el desarrollo de un país, de un estado, etcétera, etcétera. Y es muy preocupante esta evidencia que deja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo el que siga este protagonismo, pero también esta polarización entre la sociedad, en que si la prensa chayotera, que si los fifís, como bien dices, también es incorrecto hablar que si los chairos, etcétera, etcétera. Pero de lo que se trata es de generar un debate y de exhibir precisamente a través de los medios de comunicación, lo digo en el buen sentido de la palabra, lo que se ha hecho. Porque si una de las funciones que posee el periodismo es la fiscalización del poder de los diversos actores políticos y sociales, el tema aquí precisamente tiene que ver con corrupción, lo que ha sido el discurso gubernamental. Es decir, yo pretendo crear un nuevo Instituto Nacional Electoral por el tema de los altos sueldos en este caso de los consejeros electorales, que es innegable. Sin embargo, recordemos cómo fue precisamente el surgimiento del Instituto Federal Electoral para realizar una función del Estado que es ni más ni menos que la organización de las elecciones. ¿Quién las va a realizar? En la reforma que están planteando, se supondría que regresaríamos a esos viejos tiempos del autoritarismo tan criticados del priismo. Así es. Por eso ya le hacía la pregunta a Nayeli, ¿quién es más neoliberal? ¿Andrés Manuel López Obrador o Enrique Peña Nieto, en donde se generaron más de 500,000 de cirugías en comparación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pero en fin, hay muchas aristas que seguir analizando. Definitivamente se le agradece a Nayeli, como se lo mencioné, que haga esta clase de investigaciones, porque además son documentadas. Y en ese sentido aquí no hay ficción, aquí no hay retórica, aquí no hay conspiradores, aquí hay datos oficiales, aquí hay datos duros con los cuales no solamente se vislumbra el escenario de la salud, de uno de los derechos tan fundamentales para todos los ciudadanos, sino además lo que prevalece al día de hoy, sin ninguna clase de ficciones, sino lo que es una cruda realidad. Y es una pena que haya muertos precisamente por esta indolencia. A mí, yo con esto cierro, Carla. No lo hago de una manera tendenciosa ni insidiosa,
pero me gustaría ver a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, de Noroña, de Claudia Sheinbaum, de toda esta supuesta izquierda identificada con los más necesitados en medio de una situación de esta naturaleza. No lo creo, no creo que hayan pasado por esto, ni lo pasarán. No. Evidentemente, estos relatos que hace en este texto Nayeli son desgarradores. Así es. De esta señora desde la madrugada esperando al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ni siquiera tuvo la amabilidad de bajarse a saludar a la señora. Venía Murad, otro personajazo, quien, bueno, en alguna ocasión en el periódico Reforma nos señalaba que tenía departamentos allá en Nueva York, etcétera, etcétera, lo que es la clase política privilegiada de este país. Él es de extracción priista, para que, bueno, también sepan que nosotros no estamos ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el diablo, ni mucho menos. No somos, obviamente, nosotros conspiradores. Entonces, pues, se queda en el tintero esta reflexión, Carla, y bueno, esperamos que haya sido de su agrado la entrevista. Y pues obviamente va a estar disponible, como desde este momento ya, en nuestras distintas redes sociales, Carla. Así es, y vámonos rápidamente, Jesús, a ver el cartón de Louis. Perfecto. Que ya lo tenemos por acá, producción, que mira, tiene mucho que ver con esto que estamos comentando, precisamente estos apoyos sociales, donde pues estas dádivas, no sé, sí, claro. Yo sé que a muchos les molesta el término, pero yo creo que son apoyos sociales malentendidos, ¿no? Porque recortas en cosas tan básicas como la salud para dar a lo mejor apoyos o para destinarlo a otras cosas, y realmente pues ¿qué pasa con estos apoyos sociales? Pues realmente no te están resolviendo nada de fondo, ¿no? Son solamente apoyos clientelares, porque no le puedo ver de otra forma, Jesús. Es a lo que iba, Carla. Dijiste clientelares, esa es la palabra técnica. El clientelismo político no ha terminado, y es ahí donde volvemos a la doble moral, Carla. Claro, y también algo que quería mencionar rápidamente antes de concluir, esta austeridad que ya he visto algunos personajes, no voy a dar nombres, obviamente se imaginan de qué partido, que dicen, no, es que la austeridad, a ver, la austeridad es hacer recortes, dejar de gastar, dejar de dar tanto dinero para que los diputados dispongan, pero a ver, yo no tengo por qué ser austera o austero, yo siempre he vivido bien, siempre he tenido dinero, siempre, entonces, a ver, de entrada es una incongruencia representar algo que a ti no te representa. Y eso va para toda la clase política. Yo no puedo estar en un partido hablando de austeridad cuando yo digo que yo no soy austero, porque entonces es un discurso engañabobos. Decir, yo soy austero, pero ¿qué crees? Austero nada más de dientes para afuera, porque vean cómo vivo una vida onerosa, que ya lo mencionabas, Jesús. Todos los políticos en este país, de la fracción parlamentaria que sea, se atienden en los mejores hospitales. ¿Y sabe qué? Eso tampoco les cuesta, porque todo va con cargo al erario. Ellos tienen su seguro de gastos médicos, que nunca desapareció, que fue una promesa de campaña, que se iban a recortar los sueldos, que ya no iba a haber tantas prestaciones. Mentira, ahí sigue. Lamentablemente, aquí vuelve a cuento esa frase de Augusto Monterroso: y cuando desperté, el dinosaurio estaba ahí. Así es. Y con eso concluimos en AR Noticias. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar este canal de noticias. Recuerde dar like, compartir y nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto, feliz jueves.